En contacto con Ricardo Lema. Él es doctor en ocio y desarrollo humano, es además docente e investigador en el Departamento de Educación de la Universidad Católica, a quien le damos la bienvenida. Ricardo, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad también de hablar de algo que a veces queda un poquito relegado por otras urgencias, ¿no? En este contexto de pandemia. Bueno, claro, y ¿se ha hecho algún estudio sobre el comportamiento que tuvimos en pandemia con respecto al ocio específicamente? Bueno, en realidad, por lo menos no conozco ningún estudio en Uruguay, pero sí se han hecho algunos estudios en otras partes del mundo. Y creo que, a ver, el primer dato interesante es ver no solo los aspectos más, diríamos, apocalípticos de la situación de cuarentena y de confinamiento. Por lo menos para quienes estamos en recreación, el ocio tiene que ver con el turismo, con la cultura, los sectores que sin duda están siendo más afectados por esta situación de pandemia. Y sin embargo, creo que a esa primera mirada de poder encontrarnos con una situación muy compleja, también hemos podido encontrar las oportunidades que surgen a partir de esta situación, ¿no? Creo que se pueden recuperar buenas lecturas más allá de todo lo negativo, de lo cual ya hace tiempo que también venimos hablando de esta situación, ¿no? Ricardo, ¿cómo se puede usar, digamos, el ocio y lo lúdico para de alguna manera ayudar a esos padres y también a los niños en la falta también educacional? Porque muchas veces lo disasociamos, ¿no? Pero en realidad pueden ser absolutamente complementarios y una cosa ayudar a la otra. Sí, sin duda. Hay evidentemente, y creo que si hay algo que nos demostró esta pandemia es que esa vieja fragmentación de la temporalidad, ¿no? Esto de segmentar un tiempo de obligaciones, de un tiempo de ocio, esta situación de tener que traernos a la casa el trabajo, traernos la escuela, rompe con esa fragmentación y nos plantea una nueva forma de asumir nuestras temporalidades, ¿no? Estamos acá mientras estamos preparando una clase para darle a los estudiantes, colaborando con los chicos para que puedan cumplir con sus tareas, pero también atendiendo lo que es el trabajo no remunerado, preparando el almuerzo, y de repente haciendo un corte y saliendo a dar una vuelta a la manzana, porque todos precisamos ese momento para, Sí, claro, para poder hacerlo. Claro, y lo lúdico incorporado, digamos, a lo didáctico. Es decir, yo a veces percibo que hay muchos docentes que hacen lo posible para que sea más interesante esa hora de estudio, poniéndole algunos aditivos que están como bien lindos, que le dan como otro marco y el estudiante se termina enganchando. Sí, bueno, primero hay una necesidad que no es nueva, pero que sin duda ha tenido como un resurgimiento de hacer el aprendizaje más divertido, de lograr una mayor motivación, y ahí el impulso que ha tenido todo lo que son los videojuegos evidentemente ha permitido volver a traer a la escuela algunas metodologías que están basadas en juego. Pero si bien el primer impulso tiene que ver con la motivación, lo que se va evidenciando es que también el aprendizaje basado en juego u otras metodologías hacen un aporte a los aprendizajes socioemocionales sin duda, a la motivación, pero también incluso a los aprendizajes académicos o más cognitivos. Entonces se está viendo que es una buena herramienta para poder justamente mejorar lo que son los aprendizajes. Claro. Yo me imaginaba, quizás también para ayudar a los padres, escuchando un poco los mensajes que mandaban, ¿no? Obviamente un juego es difícil, es imposible que sustituya una clase lectiva, pero el hecho de poder tener, por ejemplo, un momento para sentarse a jugar un juego de caja, de preguntas y respuestas sobre el Uruguay, el famoso Trivial o lo que sea. Word, lo que sea, cualquiera de por ejemplo, esos, claro. Quizás puede ser una buena manera de ayudar a los padres para que no estén tan exigidos, digamos, con esa cuestión de tomarles la lección. Sí, sí. Y más lúdico para los niños que están todo el tiempo encerrados y que capaz que es difícil mantenerlos, no sé, 2 horas en un Zoom en una clase. Se duermen, en algún momento se duermen. Se duermen, se caen. O apagan la cámara o cosas así.
Sí, yo, bueno, ustedes saben que en mi ejercicio de docencia me encargo de formar licenciados en recreación educativa. Y lo primero que le digo a los estudiantes de recreación el primer día de clase es recuperar esa memoria lúdica. Porque todos tenemos una memoria lúdica, tenemos en nuestro repertorio un montón de juegos y de experiencias de recreación que hemos ido desarrollando, y ese es como el principal punto de partida. Nos pasa ahora que, claro, no se nos ocurre, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar? Pero seguramente todos tenemos recursos que hay que quizá desempolvarlos un poquito. Ricardo, Además tenemos también, perdón. sí, tenemos la ventaja también que nos da la tecnología de poder acceder a un montón de repositorios y de experiencias y de profesionales que también nos acercan un montón de ideas. O sea que si no se me ocurre nada, podemos empezar también por buscar en internet, a ver en diferentes redes sociales qué es lo que nos están recomendando, ¿no? Ricardo, si antes era difícil para los padres, me imagino, y para la familia juntarse, ¿no? Era difícil en el sentido de que por los horarios, por las cuestiones, por el ritmo de vida que estamos llevando, es difícil encontrar un momento de estar juntos. Ahora se vuelve más complicado por esto que decimos que el hogar se transformó en el centro de muchas otras tareas y actividades que en realidad no lo era antes, ¿no? ¿Cómo uno puede hacer para encontrar ese espacio, más allá del cansancio, del estrés, de la cuestión esta de la incertidumbre que nos rodea y de todo eso? ¿Cómo puede uno encontrar el espacio para darse ese tiempo de tener un momento de calidad en familia, ¿no? Recuperar de nuevo ese momento de calidad y jugar algo y que no te aburra, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque estás todo el día metido ahí adentro y ¿en qué te cambia jugar si estás ahí? Sí, a ver, en primer lugar, asumir más que el problema, la oportunidad para aquellos que tenemos esta oportunidad, que no somos todos, de pasar más tiempo en casa a partir de algunas jornadas de teletrabajo. Eso nos da la oportunidad de encontrarnos mucho más tiempo con nuestras familias, cosa que capaz no era lo habitual en la situación prepandemia. Pero claro, el problema es ese encuentro a partir de qué experiencia de temporalidad se da, ¿no? Si es una experiencia estresante porque tengo que estar atento a no solo mis obligaciones, sino también las obligaciones de mi entorno, o si es una experiencia en la cual me organizo para, cumpliendo con esas obligaciones, también poder cumplir con esa obligación más intrínseca de asegurarme el bienestar de mi familia a partir justamente de una experiencia que me permita crecer y desarrollarme, ¿no? Que no sea todo el tiempo estar resolviendo aquellas cosas que tengo que hacer, sino también pudiendo realizar aquellas que realmente me van a contribuir a generar una condición de bienestar que es justamente lo que buscamos, ¿no? Ahí, evidentemente, este desafío de tratar de encontrar la diversidad que hay en un menú recreativo. Ponías el ejemplo de juegos en caja, ¿no? Sí. Uno piensa en juegos en caja y se les ocurren los 3 o 4 juegos que siempre jugó y que están en la góndola del supermercado, pero en realidad hoy en día hay una oferta de juegos de caja enorme que viene en crecimiento. Un dato interesante es que se producen más juegos de mesa en el mundo nuevos que videojuegos. Mira, mira qué interesante. Un dato muy interesante que a veces sorprende. Y en realidad hay, por suerte cada vez están más accesibles esa oferta de juegos de mesa, uno los puede encontrar. Hay juegos muy potentes que te aseguro que no nos vamos a dejar de motivar. Y uno de los efectos de la pandemia es que ese auge de los juegos de mesa aumentó durante la pandemia, ¿no? Por lo menos en aquellos países que han podido relevar esto, no es el tiempo de pantallas que únicamente el tiempo de ocio que ha aumentado, sino que también el tiempo del juego de mesa, el tiempo de, por ejemplo, recuperar la vieja tradición del hágalo usted mismo, ¿no? Del bricolaje en casa, claro. O incluso la cocina como una actividad de disfrute y no solo como una obligación. ¿Cuánta masa madre se hizo, Ricardo, no? En muchos países han crecido. Ahí es donde yo destaco esto de ver las oportunidades que nos deja esta experiencia, atender evidentemente las amenazas, pero sobre todo asumir que después de la pandemia no deberíamos volver a la situación pre-pandemia. Ricardo, no, hay una oportunidad.
de humanizar lo que es nuestra experiencia de ocio a partir de lo que está pasando en esta pandemia. Mira, hay alguien que nos escribe un mensaje y plantea una situación que no es menor y que tiene que ver también con el estudio del ocio. Y dice, mis hijos se trepan por todos lados en mi casa, ya no aguantan más. Después de 8 horas de Zoom y mucho calor. Salgo a la placita con ellos para que tengan justamente esa cuestión del aire libre y el ocio. Y me dicen que estoy loca por llevarlos. Ya no sé qué hacer. Y también es algo que se le plantea a muchos padres, ¿no? Bien, a ver, yo creo que estamos viviendo también una situación muy particular en este mes de abril, ¿no? Con respecto a esto de salir al espacio público. Yo creo que hasta ahora habíamos manejado muy bien y de hecho parte de estas novedades que nos trajo la pandemia fue, entre otras cosas, humanizar la ciudad, ¿no? Empezamos a conquistar espacios de la ciudad que antes eran espacios de los automóviles, ¿no? Yo creo que evidentemente que esto hay una perspectiva médica que no es, desde la medicina que no es la mía, la tienen que dar los científicos del área de la salud, pero lo que tenemos que evitar es justamente el contacto con gente de fuera de nuestra burbuja y sobre todo en la movilidad que implique ir a un espacio público, evitar el contacto. Ahora, si yo puedo ir a un espacio público en el cual mantengo un buen distanciamiento de personas de fuera de mi burbuja, y no es de repente la placita, capaz que es una vuelta a la manzana o capaz que es un rincón donde habitualmente no vayamos a la Rambla, que sabemos que es el lugar donde habitualmente va todo el mundo. Busquemos otros espacios no tan frecuentes, pero tampoco es necesario quedarse encerrado en casa, ¿no? Hay casas que de repente tienen mejores condiciones para pasar más tiempo y hay otras que no. Históricamente fuimos perdiendo metros de nuestro hogar porque nuestra vida se daba fuera de la casa. Lo que generó la pandemia es que volvimos a tener muchos la casa como el lugar principal de... Nuestro núcleo, ahí está. Ricardo Lema, muchísimas gracias por esta charla con Vespertinas esta tarde. Un placer, como siempre. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Dale, gracias. Me encantó eso de que prosperaron más los juegos de caja que los videojuegos. ¿Vos sabés que yo pensé que estaban perimidos ¡Qué maravilla! absolutamente? Porque como los veo tan enganchados con las computadoras y los juegos que son fabulosos, y digo porque la oferta es hermosa, yo decía, ¿qué les vas a venir vos con juego de caja, con el dado? Claro, pero hay que salir de esos, ¿no? Sí. Hay juegos como más sofisticados. Claro. Lo que decía Seguro. Ricardo, hay que ir a ver esos nuevos. Toda ¿Cuáles esa cantidad son? que Pero hay, está ¿no? genial. Es buenísimo. A ver, obviamente que es una complementariedad, no tengo nada en contra de los videojuegos, Sí. pero el hecho que se puedan dar las dos cosas en simultáneo me parece que Está buenísimo.